De una idea guiada por la pasión, nació el Instituto Colombiano de la Construcción con Acero, resultado del esfuerzo y dedicación de un grupo de profesionales que por más de 20 años han aportado a la evolución y crecimiento del sector de la construcción con acero en Colombia. Promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción es el propósito del ICCA, lo que lo ha llevado a consolidarse como el principal ente académico y consultor especializado en este campo. Desde hace 6 años capacitamos a profesionales de las principales capitales del país y desde hace 2 años nos expandimos a otras, llegando así a 14 ciudades. Cada 2 años realizamos el Congreso Internacional de la Construcción con Acero, el evento académico más importante de Colombia que presenta los últimos desarrollos y tendencias de la construcción con acero desde el enfoque técnico, arquitectónico y comercial. Este último representado por una gran muestra comercial y de negocios que reúne a más de 500 profesionales relacionados con la construcción, empresarios y estudiantes de Colombia y países vecinos para ofrecerles todas las posibilidades constructivas de este sector. Actualmente contamos con 94 afiliados en Colombia, quienes con sus aportes apoyan el desarrollo de importantes proyectos académicos, entre los cuales destacamos traducción y actualización de normas internacionales de aplicación nacional, fondo académico y de investigación del acero, donación de esculturas en instituciones universitarias, premios ICCA y guías técnicas. Estas últimas cuentan con 3 ediciones impresas y trabajamos activamente en 3 ediciones más. En el ICCA nos comprometemos a trabajar para que en el futuro se construyan mejores obras con estructura de acero en Colombia. Muy buenas noches a todos los participantes en esta conferencia. Les damos la bienvenida a este webinar, Inspección, Diagnóstico, Rehabilitación y Mantenimiento de Puentes de Acero y Mixtos, a cargo del ingeniero Martín Polimeni, de Argentina. Antes de continuar, los invitamos a descargar la edición número 1 de la revista Construcción con Acero, la primera revista técnica especializada para el sector constructor. La puede encontrar en nuestro website icca.com.co/revista-ICCA. Agradecemos su presencia en este espacio, cuyo objetivo es promover, fortalecer y divulgar el buen uso de las estructuras de acero en la construcción. Agradecemos a ACESCO Colombia SAS su apoyo para la realización de este evento. Esta conferencia tiene una duración programada de 90 minutos. Posteriormente se abrirá un espacio de 15 minutos para responder las preguntas que ustedes hayan dejado en el chat. Al cierre de la sesión se enviará por medio de este chat una breve encuesta que nos ayudará a mejorar futuras sesiones, y quienes diligencien esta encuesta recibirán a vuelta de correo las memorias y el certificado de asistencia. Los invitamos a adquirir la guía técnica número 4, Diseño en condición de incendio, en versión impresa, en nuestra página web icca.com.co.
Vamos a dar inicio a esta conferencia. Es nuestra tercera conferencia con un expositor internacional. Contamos con asistentes de varios países, inscritos y ya registrados. La conferencia se titula Inspección, Diagnóstico, Rehabilitación y Mantenimiento de Puentes de Acero y Mixtos, a cargo del ingeniero Martín Polimeni, quien es ingeniero civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, FIUBA. Él es especialista en ingeniería estructural, profesor de la Maestría de Construcción y Diseño Estructural del Departamento de Construcciones y Estructuras de la FIUBA. También es miembro de la Comisión Permanente de Estructuras de Acero del CIRSOC. Esa es la entidad que dicta los reglamentos argentinos de seguridad estructural. Es propietario también de la empresa WWP SA, Estudio Estructural Polimeni Pérez. Los dejamos en compañía del ingeniero Polimeni. Bueno, ¿se me escucha bien? Se escucha bien. Ingeniero Luis, muchas gracias por su presentación. Quiero primeramente agradecer la invitación del Instituto Colombiano de la Construcción con Acero por esta amable invitación. Han sido muy gentiles. Agradecer al ingeniero Pozo por el contacto que me hizo y el ofrecimiento para poder realizar esta charla. A la señora Isabel, con quien tuve varias charlas para poder organizar este evento. Y bueno, les voy a plantear un tema de mucho interés en toda Latinoamérica y en general en todo el mundo, que es la rehabilitación, el diagnóstico y rehabilitación y mantenimiento de puentes de acero. Procedo a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Bárbaro, gracias. El título de la charla es Inspección, Diagnóstico, Rehabilitación y Mantenimiento de Puentes Ferroviarios y Viales de Acero. Comenzamos. Bueno, lo que dice esta charla es opinión propia. En la gran mayoría de los países existe una importante cantidad de puentes viales y ferroviarios metálicos que poseen su vida útil de servicio técnicamente caduca. Técnicamente caduca quiere decir que por su año de ejecución ya han cumplido su vida útil, por lo que deben ser inspeccionados y diagnosticados. Además, por la misma cuestión, y de acuerdo a los nuevos abordajes del principal fenómeno que degrada al acero a lo largo de los ciclos, más que del tiempo, a lo largo del ciclo, que se transforma el tiempo, que es la fatiga, estos puentes por lo general no verifican los estándares actuales. Eso no quiere decir que no tengan un altísimo valor residual y con un diagnóstico correcto y una rehabilitación nula o leve o moderada, tengan la posibilidad de tener una vida útil remanente muy importante, hecho necesario y conveniente porque es impensado e inconvenientemente su reemplazo, ¿no? Estamos hablando de miles y miles de puentes en cada uno de los países, por lo que hay que convivir con ellos, y está bien que así sean, porque tienen un alto valor estructural.
Lo que hay que hacer es conocerlo, diagnosticarlo y eventualmente rehabilitarlo. Como concepto general, el fenómeno de fatiga puede definirse como la pérdida de la confiabilidad de la capacidad resistente del acero por la repetitividad de cargas de servicio. No es es la parte repetitiva, la carga viva, la variable, la que genera la propagación de fisuras, o sea, lo que es la propagación de defectos hasta que la pieza rompe. Debido al inicio en concentradores de tensiones y propagación de fisuras provenientes principalmente de concentradores de tensiones, ¿dónde están estos concentradores? Básicamente en distintos detalles constructivos, ¿no? A su vez está la corrosión, que es el otro gran fenómeno. Los elementos estructurales como vigas transversales, largueros, longitudinales y cualquier otro elemento que esté más afectado cíclicamente por la carga viva, por la carga del tren o por la carga del vial, que es básicamente los elementos del tablero, son los más afectados. Y a veces, no es tan poco común que su dimensionamiento esté regido más que por el límite de resistencia, por el límite de fractura y fatiga. Aún así, las vigas principales también, pero como la carga muerta sobre las vigas principales es mayor, la afectación a fatiga es menor. Tengan en cuenta que la relación cargas vivas, que es la carga de uso, con respecto a las cargas muertas, que es el peso de la estructura, el peso propio, cualquier carga que sea permanente, es la que genera la variabilidad de cargas en el rango tensional y por ende la propagación de fisuras por fatiga. Estos puentes, sobre todo los ferroviarios, pero incluso los viales, tienen altas relaciones cargas vivas, cargas muertas, porque el peso propio es pequeño respecto de, o de baja consideración respecto de las cargas de uso. La resistencia a fatiga de la estructura a diseñar depende básicamente del correcto diseño de detalles constructivos, evitando o atenuando, dentro de lo posible, concentradores de tensiones en los detalles constructivos y particularmente en uniones. Bueno, como les decía, tiene una alta relación cargas vivas, cargas muertas, y eso genera un alto rango tensional, que es el que genera la fatiga y por ende la propagación de fisuras. La evaluación de la vida útil de remanente de puentes metálicos existentes es necesario complementar el análisis resistente clásico, el de la mecánica del continuo, el de la resistencia a los materiales, el que vemos en las facultades, o sea, el tensional, con una evaluación fractomecánica y de daño acumulado. Y vamos a ver si existe esta gran diferencia y por qué esta disciplina, que es la fractomecánica, es imprescindible para evaluar la vida útil remanente de este tipo de estructuras, y que no es suficiente, sino que más bien es totalmente insuficiente hacer solo un análisis clásico, que debe hacerse, pero no únicamente. Para la rehabilitación de puentes de acero y mixtos existentes debe generarse un sistema de evaluación y diagnóstico mediante análisis estructurales y fractomecánicos, los clásicos, estático y fatiga y fractomecánicos, que deriven en la adecuación estructural con el fin de adecuar o asegurar la confiabilidad estructural actual y la futura deseada. Luego, debe hacerse un plan de inspección y mantenimiento preventivo y correctivo durante la vida de servicio futura remanente. La degradación de las propiedades mecánicas y fractomecánicas del acero por efectos ambientales, corrosión y acciones cíclicas, fatiga y su combinación, corrosión-fatiga, generan la iniciación y propagación de fisuras, lo cual ha sido y sigue siendo una de las principales causas de fuera de servicio y colapsos parciales y totales de puentes de acero y mixtos. Concomitantemente pueden haber, en lugares de alta sismicidad, acciones de ultra bajo ciclaje que aumentan la degradación respecto a los dos otros fenómenos que son de alto ciclaje o más extendidos en el tiempo. O sea, con un único evento se aumenta en forma importante la degradación con pocos ciclos, pero ya en rango plástico, ¿sí? Como es clásico de las acciones sísmicas. No es técnicamente justificable
diseñar, verificar y o reforzar un puente de acero mixto sin los correspondientes e imprescindibles análisis a fatiga y fractomecánico. Estos fenómenos, sumados a lo que es la socavación de pilas y las inundaciones, son los de mayor pérdida de confiabilidad de las estructuras de este tipo de puentes. Son de naturalezas muy distintas, pero la socavación de infraestructura y la fatiga de la super es lo que degrada, lo que le resta la confiabilidad estructural a estos puentes existentes. Veamos algunas tipologías clásicas que podemos llegar a tener. Tenemos arriba, se pueden ver los puentes tipo Sores o de tablero tipo Sores. Son puentes que van entre pila y pila para luces pequeñas. Estos tienen generalmente bastante corrosión en la zona de apoyos, ¿sí? En este caso es posible directamente reemplazarlos. Luego tenemos las vigas para luces un poco mayores, vigas de alma llena, de tablero superior, hasta luces de 15-20 metros, de doble tablero o de simple tablero, o sea, de una vía o de dos vías. Tenemos ya para luces mayores, vigas de alma llena hasta 30 metros, pero es posible encontrarlas de altura variable. Y ya para mayores de 25 o 30 metros, los típicos puentes de celosía, cerrados, y tableros emparrillados o de perfiles Sores o emparrillados de vigas de flor, de las vigas de piso y largueros longitudinales. Todo este tipo de uniones son altamente afectadas por fatiga. Y en la época que se construyeron estos puentes, el abordaje de fatiga no era correcto. Se conocía la fatiga, pero no era correctamente abordado por las reglas de la ingeniería estructural. Cronología de la evolución de los análisis a fatiga de puentes. Como les decía, estos puentes están principalmente diseñados y construidos en la primera mitad del siglo XX. En esa época, si bien se conocía lo que es la fatiga, se conocía de la época ya de los primeros ferrocarriles, sobre todo aplicado a ejes ferroviarios, pero no estaba correctamente abordado el problema en estructuras. Tengan en cuenta que mucho después apareció los primeros buques Liberty en la Segunda Guerra Mundial que se partían en dos, las caídas de aviones por fatiga en sus ventanas. O sea, en la época que estos puentes se construían a la vanguardia del conocimiento, este fenómeno no era de consideración. Y ese es el gran problema que tienen. Posteriormente, por ejemplo, en el año 67 hubo un colapso en Estados Unidos paradigmático, el colapso del puente Point Pleasant, 40 años después de su inauguración, que hizo que cambie la filosofía del diseño, inspección y mantenimiento de puentes, porque una mínima fisura en un acero no tenaz generó el colapso de un puente de 400 metros de largo, sin redundancia estructural, otra filosofía de diseño nueva en esa época. Y bueno, eso fue un tembladeral que hizo cambiar las normativas principales de puentes, ¿no? Recién en el año 74, la AASHTO empieza a cambiar el concepto del abordaje a fatiga, ya no sobre el material puramente, sino sobre diseños constructivos, sobre uniones principalmente. En el año 94, fíjense, 20 años después, 30 años casi 30 años después de la caída del puente Point Pleasant y posiblemente entre 70 y 80 años después de la construcción de estos puentes que tenemos en nuestras redes, aparecen los límites de fatiga en la AASHTO y en la AREMA, y recién en el año 2009 se habla de los conceptos de vida finita y vida infinita, ¿sí? O sea, fíjense que han pasado prácticamente entre 70 y 100 años y se sigue habiendo
sigue habiendo mejoras sobre el abordaje de este fenómeno en puentes. El gran problema que hay es que la gran mayoría de los puentes existentes no fueron diseñados con estos conceptos. No porque estuvieron mal, sino porque a la vanguardia de ese momento no se abordaba, no estaba dentro de los estándares de la ingeniería estructural. No se conocía la afectación en estructuras, sí en el metal o en el material, pero no en estructuras. Por tal razón, la misma Alianza Americana habla de vintage details, o sea, detalles antiguos que tienen por ejemplo, las platabandas. Las cover plates son las platabandas que generan el aumento de inercia en vigas y en cordones, en coincidencia con las secciones de momentos máximos, pero estos detalles constructivos tienen una baja calificación a fatiga, ¿sí? Baja, low fatigue resistance. Y eso no era tenido en cuenta cuando se dimensionó. Por eso esos puentes hoy, con millones de ciclos encima, no verifican. Ahora bien, como les decía, cuando diseñamos una estructura, hacemos una serie de suposiciones sobre el material, principalmente que es homogéneo, isótropo y continuo, con el fin de poder aplicar teorías, o sea, las teorías de elasticidad y plasticidad, que imponen o requieren estas propiedades del material que en realidad no existen, ¿sí? El acero no es ni homogéneo, ni isótropo, ni continuo, porque si uno microscópicamente, ni micro ni macro, pero las estructuras menos todavía, ¿no? O sea, las redes cristalinas tienen distintas orientaciones, tienen granos de ferrita y granos de perlita, ¿sí? Tienen incrustaciones, tienen discontinuidades, tienen dislocaciones, ¿sí? No son ni homogéneos, ni isótropos, ni continuos. Ahora bien, cuando uno diseña, puede tomar estas simplificaciones de forma tal de que uno pueda hacer un análisis correcto, ¿sí? Sin necesidad de pudiendo aplicar estas teorías con simplificaciones aceptadas, pero con un cierto rango coeficiente de seguridad no hay mayor problema. Ahora bien, cuando se diagnostica y se rehabilita, no es suficiente suponer, o no es posible suponer al material como no lo es. Hay que suponerlo como realmente es, que es heterogéneo, isótropo y discontinuo porque tiene fisuras, tanto internas o a la vista. Y en ese caso hay que complementar los análisis convencionales con dos teorías, con dos disciplinas que introducen la fisuración o la discontinuidad en los materiales, en este caso en el acero, que es la mecánica del daño para conocer el daño acumulado, y la mecánica de fractura, elástica lineal o elastoplástica. ¿Por qué? Porque en una fisura, la mecánica del continuo indica que la tensión tiende a infinito. Y nosotros sabemos que en cualquier material, por más frágil que sea, es capaz de alojar una discontinuidad aguda como es una fisura. Y eso no puede ser descrito por las teorías de elasticidad y plasticidad. Por ende, sí o sí hay que recurrir a estas dos disciplinas porque estamos evaluando, no estamos diseñando, ¿sí? Entonces, en un proceso de un flujo de tareas, inspeccionamos, verificamos si hay o no fisuras, determinamos las cargas, determinamos la resistencia estática. Si la respuesta es no, obviamente ni siquiera ese puente puede soportar la resistencia estática de diseño máxima. Pero si es sí la respuesta, si es sí, no termina el problema. O sea, hay que conocer la resistencia de materiales, determinar el histograma de cargas y evaluar si es suficiente la vida remanente a fatiga o no. Recién si la segunda respuesta es correcta,
es que el puente es apto en la actualidad y para una vida útil futura remanente deseada. Pero si llega a volver a ser, no, si en este caso sí resistencia estática, pero no a fatiga o a vida útil remanente, hay que hacer otro tipo de investigación, que es conocer un análisis fractomecánico de la fatiga, que lo que indica básicamente es, dada una fisura detectada, qué cantidad de ciclos requiere esa fisura hasta que la estructura o el elemento estructural se parta en dos. Y eso solo puede ser evaluado mediante la mecánica de fractura. Para ello hay que determinar lo que se conoce como tenacidad a fractura, que es una propiedad del material, y la intensidad de tensiones alrededor de una fisura que se llama factor de intensidad de tensiones. Y compararlos. Preguntas a responder mediante la aplicación de la mecánica de fractura. ¿Cuál es la resistencia residual de un elemento estructural en función de la dimensión de una fisura? ¿Cuál es la dimensión de una fisura que puede ser tolerada para una carga de servicio esperada? O sea, ¿cuál es la dimensión crítica de la fisura? Esto es crucial, porque todo material, inclusive distintos tipos de acero, tienen distintas dimensiones críticas de fisura, porque va a depender de la tenacidad. Materiales o aceros más tenaces tienen dimensiones críticas de fisuras más largas o de mayor dimensión, por ende, una fisura tiene más posibilidad de ser alojada a una cierta dimensión en materiales más tenaces que otros. Y por ende tienen mayor posibilidad de crecimiento hasta convertirse en crítica y por ende mayor vida útil remanente. Obviamente con un coeficiente de seguridad cuando se está haciendo una evaluación. ¿Cuál es el lapso para que una fisura crezca desde una longitud inicial hasta la crítica? Esto es crucial porque si uno conoce ese lapso, puede directamente conocer cuál es la vida útil remanente de ese elemento. Si uno determina una longitud inicial, o la supone, o la ve, o mediante ensayos no destructivos, determina una longitud inicial y conoce la crítica que depende de la tenacidad del material, ¿sí? La crítica depende de la tenacidad, uno puede conocer el lapso en tiempo, pero en realidad es en ciclos de carga, desde que esa fisura inicial detectada llega a la crítica, y esa es la vida útil del remanente. ¿Cuál es la dimensión admisible de una fisura preexistente al momento de la estructura comienza su servicio? Bueno, esto es más para cuando se diseña o cuando está en construcción. ¿Y con qué frecuencia debe ser inspeccionada la estructura para detectar el avance de fisuras? Esto es crucial, porque los periodos o las frecuencias de inspección deben ser más cortas en el tiempo a lo largo que los ciclos ocurren, porque la propagación o la velocidad de propagación de fisuras no es lineal, sino es aritmética o es exponencial. A medida que pasan los ciclos, la velocidad de propagación es mayor y es menor la cantidad de ciclos que le falta a una cierta longitud para llegar al crítico, no es lineal. Ahora bien, nuestros aceros trabajan en la zona, son por lo general aceros dúctiles, trabajan en la zona superior de la curva de Charpy. Esta es una curva de energía, ¿sí? Una curva de energía absorbida en un ensayo Charpy, que es similar a lo que podría ser una curva de tenacidad. Por suerte nuestros aceros trabajan en esa zona y tienen una fractura del tipo dúctil de coalescencia de microvacíos, y lo que debe evitarse obviamente es que estos aceros trabajen a temperaturas que tengan una rotura de tipo frágil, intercristalina o transcristalina. Por suerte, cuando se habla en realidad de aceros dúctiles o frágiles, se está presuponiendo de una temperatura, porque un mismo acero, esta es la curva de un mismo acero, puede comportarse como dúctil o como frágil dependiendo de la temperatura del servicio. Cuando uno habla de un acero dúctil es porque está presuponiendo que la temperatura del servicio o sea que la transición dúctil-frágil, que es esta caída abrupta, está para temperaturas de servicio muy poco probables, ¿no? Por ejemplo, 50 grados bajo cero. Estos son aceros de bajo contenido de carbono, que son los de mayor utilización.
siguen siéndolo. Ahora hay aceros de ultra alta performance o los que se llaman HPS de alta performance, que mediante alto contenido o un moderado contenido de carbono, una aleación adecuada y un tratamiento térmico adecuado permiten buena resistencia y además buena ductilidad. En general, la ductilidad y la resistencia son características que no van de la mano, pero hoy por hoy hay nuevos aceros que permiten, que están actuando sobre la aleación, sobre distintos componentes químicos, y con tratamientos térmicos se logra buena resistencia y además buena ductilidad. Tengan en cuenta que la ductilidad es una propiedad hasta más importante que la resistencia en puentes, porque no solo por el proceso de soldeo y demás, sino por su resiliencia a fatiga o su tenacidad a fatiga. Bien. Y esto que ven acá es, por ejemplo, un tornillo o un bulón donde se ve una zona de propagación de fisuras, que es la parte lisa y brillante, ¿sí? Un punto de iniciación, propagación, propagación, hasta un cierto momento que la pieza falla, o porque la sección remanente no toma la carga estática, o porque el largo de esa fisura llegó a ser crítico y el material ya no es tenaz y no es capaz de absorber esa dimensión. Esos son los dos caminos. O falla porque la fisura avanzó tanto que lo que queda, entre comillas, sano no es suficiente, o sea, la sección remanente no es suficiente para tomar la carga estática, o avanza hasta un cierto valor, que es el valor crítico del fractomecánico, ¿sí? Que es hasta donde ese material y para ese estado de carga puede alojar esa fisura. Ahora bien, nuestros aceros son generalmente dúctiles, aún los de puentes existentes de antaño, pero hay aceros especialmente riesgosos, que se llaman aceros antiguos, que son de bajo contenido de carbono, pero son anisótropos, tienen discontinuidades laminares, ¿sí? Se llaman hierro pudelado o hierro forjado, entonces tienen una tenacidad en una dirección distinta a una dirección perpendicular, generalmente perpendicular al espesor. Entonces pueden pasar como aceros competentes en una dirección, pero son incompetentes en la otra, son de baja tenacidad y baja soldabilidad, y además exfoliables, tienen lo que es el laminar tearing, ¿sí? Como si fuese un 1000 hojas, porque esas incrustaciones laminares, en la dirección de la lámina no hay problema, pero en la dirección perpendicular a la lámina son muy pocos tenaces, y esos son de la época entre 1850 y 1930, que aunque parezcan muy antiguos, existen una gran cantidad de estos puentes en las redes ferroviarias, sobre todo de todos nuestros países. Entonces, no alcanza con hacer un análisis químico. Hay que hacer metalografía, soldabilidad y en por lo menos 2 direcciones perpendiculares. Otro ítem importante para establecer en el análisis, en el diagnóstico de puentes, es lo que se conoce como elementos de fractura crítica. Son elementos que por definición son traccionados, por ejemplo, cordones inferiores de vigas de celosía diagonales, alas inferiores de vigas transversales, alas inferiores de largueros, todo tipo de unión, porque aunque sea una unión, llega una diagonal de compresión, puede haber un estado biaxial que genere tracción en otra dirección. Entonces, por definición son traccionados. ¿Por qué? Porque para que se propague una fisura, la carga tiene que ser cíclica, pero de tracción. La carga cíclica de compresión cierra fisuras, entonces no son elementos críticos. Puede fallar por pandeo, pero entonces no es un proceso de degradación del material a lo largo de los ciclos, es otro tipo de problema. Por definición, los elementos de fractura crítica son traccionados. Ahora bien, hay que determinar bien
sin sobreestimar y sin subestimar lo que es un elemento de fractura crítica, porque hay redundancias. ¿Qué tipo de redundancias hay? La más clásica es la redundancia por hiperestaticidad, donde un puente continuo es redundante respecto de un isostático. Se llama redundancia del sistema estructural. Luego está la redundancia por redistribución de cargas. ¿Qué es? Es por multiplicidad de elementos. Ante la falla de uno, la estructura es capaz de, si tiene multiplicidad de elementos, de transferir las cargas a los demás, ¿sí? Sobrecargándolos, pero la estructura no colapsa. Obviamente, si tiene 2 vigas, no hay redundancia, el puente cae. Pero si tiene 3, es posible que no caiga, ¿sí? O que no colapse ni parcialmente. Eso se llama redundancia por redistribución o camino alternativo de cargas. Y hay una nueva, no nueva, sino que siempre existió, pero una nueva consideración de redundancia, que es la redundancia interna que tienen los elementos que tienen uniones discretas, por abulonado o por roblonado. ¿Por qué ocurre esto? Porque ante la presencia de una fisura que se propaga por fatiga, por ejemplo, en un subelemento, supongamos una viga T que tiene 2 alas superiores y 2 alas inferiores, y un alma, una fisura que ocurre en un ángulo, por ejemplo, en el ala inferior, no puede propagarse al alma porque hay una discontinuidad física, porque la unión entre el ala y alma no es soldada, no es monolítica, es discreta, es por puntos, es puntual, es por bulones o roblones. Por suerte, nuestros puentes existentes de esa época tienen esta característica porque en su gran mayoría son roblonados. Los más nuevos, cuando ya el proceso de soldadura empezó a ser preponderante respecto al de abulonamiento y roblonado, esta redundancia no existe. Pero en este tipo de estructuras existe porque generalmente los elementos son roblonados, tienen uniones discretas. Ahora bien, como dijimos, los 2 principales fenómenos que degradan el material son la fatiga de alto ciclaje, más de 10.000 ciclos, pero en sí más de 1.000.000 de ciclos, que aunque parezcan muchos, se logran en muy pocos años, debido a las cargas de servicio viales, ¿sí? El camión o el paso ferroviario. En concentradores de tensiones, acá en la figura pueden ver en la foto un cover plate, una platabanda, sin un correcto transición, un cambio de espesor grueso, grosero, que generó la iniciación de una fisura por plastificación local, y esa fisura luego por fatiga se propagó. Si se hubiese iniciado una fisura por concentrador de tensiones, pero después no existe fatiga, o sea, no existe propagación, no existe propagación porque no existe ciclicidad, esa fisura no propaga y queda inmersa en una zona elástica general y no es más problemática. El problema se da en este tipo de estructuras, como son los puentes, que una fisura iniciada en un concentrador de tensiones generado por un detalle inconveniente, como es el que se ve ahí, luego se propaga por la acción cíclica de la carga de uso. Concomitantemente o no está la corrosión, que de per se no solo genera pérdida de masa, o sea, pérdida de sección, sino que también genera entalla y también propaga fisura, porque come la punta de la fisura. Y la corrosión fatiga es el peor de los mundos, es el fenómeno combinado de mayor degradación, ¿sí? Cuando hay corrosión y cuando hay fatiga, porque ambos van generando una pérdida gradual pero continua de la capacidad portante inicial a lo largo de la vida útil de la estructura. Asimismo, también, como les decía, si aparte existe una acción de ultrabajo ciclaje menor a 100 ciclos, que es la generada por la acción sísmica, tanto en una superestructura como, por ejemplo, en una pila metálica, en una infraestructura, eso aumenta la degradación en un solo evento, porque es un único evento de pocos ciclos, pero ya en el rango plástico, es mucho más agresivo, ¿sí? Se llama fatiga de ultrabajo ciclaje, como cuando queremos romper desde chicos un alambre con pocos ciclos, doblándolo inversamente varias veces, ¿no? Eso es propio de acciones que van por encima del rango elástico, van en el rango plástico y con pocos ciclos, como es un sismo, generan una gran degradación que se suma a la degradación,
que sufrió hasta ese momento por fatiga de alto ciclaje y eventualmente corrosión. Ahora, cuando se hacen unas tareas de relevamiento y de inspección, hay que hacer una inspección, primero una limpieza, después una inspección visual, un relevamiento dimensional y fotográfico, saber si hay documentación preexistente, ensayos destructivos para determinar si las propiedades del material y descartar o no la existencia de hierro apoderado y hierro forjado. Por ejemplo, tracción y químico, soldabilidad, la curva Yapy en 3 temperaturas, menos 20, 0 y 20, o mejor dicho que menos 20 grados, 10 grados por debajo de la temperatura de uso, ¿sí? La temperatura mínima de uso, y porque indirectamente se puede obtener lo que se llama el factor de intensidad crítico de tensiones, que es la tenacidad de fractura del material, que es un factor fractomecánico imprescindible para conocer la tenacidad, la vida útil remanente de estas estructuras. La metalografía para saber si hay esas incrustaciones laminares. Ensayos no destructivos para detectar fisuras y pérdidas de espesores. Ultrasonido, partículas magnéticas, tintas penetrantes. Luego, con toda esa información, hacer el análisis estructural a cargas estáticas, según el reglamento, y a fatiga. Y luego sí, de acuerdo al diagrama de flujos que vimos al principio, si no cumple fatiga, hacer un análisis de vida útil remanente, porque es posible que con este análisis, aunque no cumpla los estándares actuales, que no es correcto verificar con estándares actuales de diseño un problema de retrofitting, un problema de rehabilitación. Es una guía. El diagnóstico definitivo se hace con un análisis de vida útil remanente que se hace a través de la fractomecánica. Y a través de todo ese análisis se hace un informe de diagnóstico teniendo en cuenta el estado de conservación, no como si la estructura estuviese nueva, sino con toda la información de la izquierda, ¿no? Resultados, ¿sí? Y conclusiones, y a partir de ahí indicar si hay que hacerle algún tipo de intervención a la estructura o no, mediante mejoramiento de ensayos, mejoramiento de detalles constructivos o refuerzos. Y luego un plan de mantenimiento preventivo y correctivo. Disculpen que voy un poco rápido, pues ambiciosa la presentación y un poco larga. Igual luego responderemos todos. Bueno, ¿qué es la mecánica de fractura? No es la idea de esta charla enseñar este tema, pero básicamente la mecánica de fractura, para poder resolver el problema de que el estado tensional en la punta de una fisura tiende a infinito según la resistencia de materiales clásica, y eso no es compatible con la realidad, porque una fisura es posible de ser alojada por cualquier material, por más frágil que sea. La resistencia de materiales dice que se rompería inexorablemente, sea cual sea su tenacidad, y eso no es cierto, y es muy fácil de demostrar. Entonces, un ingeniero aeronáutico llamado Griffith planteó un balance energético entre un cuerpo fisurado y un cuerpo no fisurado, mediante el balanceo entre la energía que se pierde por el cuerpo es accionado y energizado por la acción externa sigma, o sea, por esta carga, y la presencia de la fisura genera una pérdida de esa energía, que es la curva que aparece descendente. ¿Y contra qué lo balanceó Griffith? Lo que balanceó con una resistencia a esa apertura que él la atribuyó a la energía superficial entre las dos caras de una fisura. O sea, que hay una atracción atómica que hace no abrir la fisura, que es la recta esta, ¿no? Cuando el balón se rompe, que es esta la curva suma, o la curva resta, mejor dicho, entre un cuerpo fisurado y un cuerpo no fisurado, esta longitud de fisura, esto es energía en función de longitud de fisura. Esta longitud de fisura, que es cuando el material ya no es capaz para esa carga y para esa tenacidad, esa se llama longitud crítica de la fisura para esa carga y para ese material, y es crucial conocerlo. Griffith atribuyó la tenacidad fractura, como les decía, a la atracción superficial entre las caras de la fisura. Después vinieron otros desarrolladores o investigadores
que atribuyeron lo que realmente ocurre, principalmente que es la zona plastificada en la punta de la fisura, la que genera la restricción a la apertura. Para describir el estado tensional en esta zona, no por fuera de la fisura que lo describe sigma, sino en esta zona afectada por la presencia de la fisura, debe determinarse lo que se conoce como factor de intensidad de tensiones K, que es función de la tensión externa sigma, pero también es función de una longitud dada A. Eso describe el estado tensional fuera de la punta plastificada, pero en la vecindad, ¿sí? Campo controlado por K, ¿ven? Mientras que todo el resto es campo controlado por sigma. A su vez, mediante ensayo se saca lo que se conoce, se obtiene lo que se conoce como tenacidad fractura K sub C, mediante este ensayo de tensión de espécimen o de muestra compacta, y mientras que K sea menor que K sub C, la fisura no es crítica. Cuando K es K sub C, K es una acción y K sub C es una propiedad del material. Cuando esto se iguala, o sea, cuando K alcanza este valor de K sub C, A pasa a ser un valor crítico. Estamos en este momento. ¿Sí? Y ahí la pizza se parte, pero no antes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que existen materiales, cualquier material, que es capaz de alojar una fisura mientras que K sea menor que K sub C. Esto es la mecánica de fractura elástica lineal, donde K sub C es un único valor de una curva única R plana. En realidad nuestros materiales, por suerte, son dúctiles y entonces la curva de resistencia no es un único valor, sino no es un único valor de K, sino es una curva de resistencia que aumenta a medida que aumenta la plasticidad en la punta de la fisura, porque esa plastificación respecto, o esa zona plastificada pasa a ser preponderante sobre la totalidad. Entonces hay un incremento de la resistencia al avance, o sea, no es constante el valor. Pero no lo podemos desarrollar en esta charla, pero no quería dejar de decir que los aceros, por más frágiles que sean, tienen un comportamiento que se deberían analizar con la mecánica de fractura elastoplástica. Por suerte, en estructuras está aceptado, y después lo vamos a ver, hacer una simplificación y utilizar las herramientas de la mecánica de fractura elástica lineal, ¿sí? Para poder utilizar un único valor de K, no una curva. Ahora bien, obtenido K, se puede, a través de lo que se conoce como la ley de París, ¿sí? Determinar qué cantidad de ciclos, o sea, la ley de París es la tasa de propagación de una fisura. Si uno conoce el rango del factor de intensidad de tensiones, que depende, el rango del factor de intensidad de tensiones depende del rango tensional, pero también depende de A, puede integrar esta fórmula, que es la parte de propagación. Esta es una parte de iniciación. Por valores de delta K menores que un valor umbral no hay iniciación, pero una vez que se inicia se empieza a propagar, y esta ley de París describe esta zona, que es la más amplia, la zona 2, la de propagación de fisuras. Si uno integra esta fórmula y de la evaluación en campo obtiene una longitud inicial y determina, porque conoce la tenacidad fractura del material, una fisura crítica, puede obtener, integrando esta fórmula, la cantidad de ciclos que es necesario para que una fisura A sub 0 alcance la crítica. ¿Y eso por qué es crucial? Y solo se puede analizar mediante la mecánica de fractura elástica lineal. Porque si nosotros conocemos esa cantidad de ciclos, podemos conocer cuál es la vida útil remanente de ese elemento estructural y por ende de esa estructura. Después, acá cuando se habla de equivalente es porque esta fórmula supone un rango constante, un rango constante, sin variabilidad de delta K, mientras la naturaleza de nuestras cargas es variable. Pero mediante el método de Reinforth se puede transformar un delta sigma variable en un delta sigma
constante, que es lo que requiere la fórmula. C y M son parámetros del material, M generalmente es 3, y C hay que determinarlo mediante ensayos, aunque como es complejo, generalmente se adopta de experiencias anteriores, pero hay que adoptarlo correctamente porque ante un error en C, la desviación en NF puede ser muy considerable y entonces el resultado ser inválido. Esto lo vamos a pasar porque es muy complejo, que es todo lo que tiene que ver con los distintos dominios o regiones de iniciación y propagación de fisuras. Pero se los dejo en la presentación para quien quiera verlo y me pueda consultar a futuro. Ahora bien, ¿cómo obtenemos K sub C? Bueno, ¿qué es la tenacidad fractura? Bueno, la podemos obtener o de ensayos fractomecánicos o a través de lo que es el ensayo Charpy de entalla en B. El ensayo Charpy es el ensayo de resiliencia, donde hay un péndulo, una muestra entallada, y cuanto más alto sube el péndulo, menos tenaz es el material, o sea, menos energía absorbe. Y cuanto más chico sea H2 respecto de H1, quiere decir que el material es más tenaz porque absorbió más energía. Existe la posibilidad, hay fórmulas que correlacionan el resultado de Charpy, que es muy fácil de hacer en pocos minutos, con la tenacidad fractura que necesitamos conocer para conocer la longitud crítica de la fisura. Estamos suponiendo que el material en realidad no se comporta como totalmente dúctil, como generalmente es, porque si no tendríamos que utilizar la Elastoplastic Fracture Mechanics, o sea, la mecánica de fractura elastoplástica que tiene una curva que es mucho más compleja, sino que estamos suponiendo que el material trabaja en el límite dúctil frágil, haciéndolo más frágil de lo que realmente es conservadoramente, pero para poder utilizar un único valor de tenacidad de fractura y las herramientas de la mecánica de fractura elástica lineal o Linear Elastic Fracture Mechanics. Bueno, a su vez, cuando hay corrosión o corrosión bajo tensión, el valor de la tenacidad es menor que si no la hay. Eso porque la corrosión propaga per se sin necesidad de que haya ciclicidad de tracción. Fíjense cómo se aplana la curva de propagación de la ley de París, ¿sí? En vez de ser con una pendiente de 3, pasa a ser una pendiente nula, ¿sí? Porque la corrosión propaga, y si hay corrosión fatiga, mucho peor. Y ese es un caso muy típico en puentes ferroviarios y viales, que fíjense, esta foto es bastante usual, ¿no? ¿Cómo obtener probetas? Bueno, de cualquier lugar ocioso. Siempre hay lugares ociosos donde pueden... ¿Qué es un lugar ocioso? Es un lugar de la estructura donde hay bajo estado tensional. Bueno, de ahí es donde se obtienen las probetas para poder determinar, hacer los ensayos destructivos y determinar las propiedades del material. Bueno, principales fenómenos de fatiga. Los principales fenómenos que producen fatiga son la distorsión inducida fuera del plano, la constricción lateral, las tensiones residuales, la triaxialidad, los cambios brutos de espesores. En realidad, para generalizarlo, cualquier detalle constructivo donde exista una importante concentración de tensiones por perturbación del flujo tensional cíclico, ¿sí? De tracción. Cualquier detalle que perturbe, y cuanto más lo perturba, peor, concentra tensiones por perturbación de tracción, ese es un detalle que va a generar iniciación y luego la fatiga, o sea, la ciclicidad de cargas, la propaga. Vamos a ver algunos casos como la unión ala-alma, uniones entre ala y almas, uniones entre vigas transversales y vigas principales, rigidizadores, ¿sí? Recortes de almas, attachment, o sea, cualquier tipo de chapa nodal que esté unida a secciones traccionadas, defectos de soldaduras, intersecciones entre rigidizadores transversales y longitudinales. Veamos algunas, ¿sí? Acá se ve una clara fisura porque este attachment no tiene un buen radio de acuerdo. Acá se ve, hay una fisura porque esta platabanda genera un cambio abrupto de espesor. Roblones, los agujeros de los roblones, fisura. Platabandas sin un correcta transición, fíjense acá.
constricción, ¿sí? Cuando llegan muchas barras con estados de tracción bi y tridireccionales, fragilizan la sección y la parten directamente. Finales de rigidizadores, platabandas de vuelta. Fíjense, este es un puente existente que luego se rehabilitó. Acá está claro que se inició en la unión soldada platabanda ala inferior, se propagó hasta la longitud crítica y después falló frágilmente. Attachments sin radios de acuerdo. Acá el flujo no tiene que ser perturbado, no puede haber un cambio abrupto, porque si no se concentra la tensión y genera la iniciación de la fisura. Rigidizadores longitudinales, empalmes entre rigidizadores, acá se inicia y se propaga, en zona de tracción, ¿no? Veamos acá, bueno, acá por ejemplo platabandas, acá los mismos ejemplos pero más grande. Iniciación en la unión soldada de la platabanda contra el ala inferior, propagación en la zona lisa y brillante y fractura frágil por inestabilidad fractomecánica. Acá lo mismo. Iniciación, propagación, se ve clara la diferencia, y fractura rápida. Iniciación, propagación y fractura rápida. O porque la sección remanente es insuficiente. Son los dos caminos, como les decía antes. O se propaga hasta que la sección remanente no es capaz de tomar la carga estática, o se propaga hasta la longitud crítica fractomecánica de la pieza para ese estado tensional y para ese acero, y para la tenacidad de ese acero. Rigidizadores, puntos de concentración, inicia, propaga por fatiga. Tableros ortotrópicos. Los tableros ortotrópicos tienen un montón de soldaduras y los tableros ortotrópicos son chapas de tablero rigidizadas inferiormente para aliviar el tablero, se hace de acero, pero tienen un montón de soldaduras que son altamente propensas a fatigarse porque la carga variable, la del camión, pasa directamente encima de la soldadura. Tienen una bajísima carga muerta, ¿no? O sea, es una altísima relación carga viva, carga muerta. Fatiga por deformación cíclica. Cuando esta viga trata de deformarse, se deforma por el paso del tren, por ejemplo, genera un par cíclico acá, que genera esta fisura, que genera fisuras entre roblones, en el vértice del ángulo, o directamente también puede pasar que rompa por tracción cíclica un bulón o un roblón. Se llama deformación inducida de un elemento hacia el otro, en forma cíclica, ¿sí? ¿Y ¿por qué en la parte de arriba? Y porque es la parte que está traccionada. Al momento esto tracciona acá arriba y comprime acá abajo. Entonces es esta zona la que genera, donde se genera la fisura y la propagación. Distorsión fuera del plano. Cuando dos vigas están unidas, esto es un detalle muy común, cuando dos vigas están unidas mediante un diafragma de alma llena o mediante diagonales, como es en este caso, cuando una desciende en forma diferencial respecto de la otra, se genera un estado de tracción de este diafragma sobre esta viga, y si hay un espacio, un huelgo entre ese diafragma o attachment y el ala, esta distorsión tan marcada genera fisuración aquí y fisuración aquí, o sea, la unión entre el rigidizador y el alma, y entre el alma y el ala. Ya sea una unión soldada o una unión roblonada o obulonada. ¿Ven? Acá, acá. Eso es por cuando tira cíclicamente a tracción esta diagonal, o esta. Principalmente esta, ¿no? Attachments, ¿sí? Sin un buen radio de acuerdo. El radio de acuerdo tiene que ser generoso. Fíjense que la calificación a fatiga que dan las normas, cuanto más grande es la letra o más avanzada en el abecedario es la letra, peor es el detalle y menor es la performance. Fíjense que para pequeñas discontinuidades la performance es E, cuando es más grande es B, porque hay mayor posibilidad de reencauzar el flujo. Lo mismo en finales de rigidizadores y lo mismo en platabandas que son acometidas hacia las diagonales, hacia los cordones inferiores o hacia las
alas inferiores de vigas, ¿no? Hay una gran concentración de tensiones aquí, generada por el mal detalle, que luego se propaga por fatiga. En lo que se llama COP connections o recortes de ALMA, que no tienen un buen radio de acuerdo en esta zona, se genera esta fisura. Constricción inducida, o sea, el eje de la barra tiene una acción, esta barra tiene una dirección perpendicular, y después está esta diagonal que tiene otra dirección, entonces genera un estado triaxial o biaxial de tracción que rigidiza la unión, pero la fragiliza, y se genera semejante fractura. Estas son estructuras existentes, reales, ¿sí? Puente en Estados Unidos. Lo que se llaman tack welds, ¿sí? O sea, puntadas de soldadura. Cualquier cosa que se le añade y perturba el flujo, hay que removerlo, porque si no, se genera una concentración local de tensiones que luego se propaga. Acá se ve la fisura. Bueno, la madre de los problemas. Ya el agujero es un concentrador. Si aparte es punzonado, como es en los bulones, en las uniones roblonadas de antaño, la rugosidad superficial sumada a al propio discontinuidad que genera el agujero. Ustedes saben que un agujero tiene una relación 1:3 de concentración de tensiones, pero además sobre una superficie rugosa. Este es un agujero perforado, este es un agujero punzonado, este es un agujero hecho de las formas actuales, donde existe la concentración por discontinuidad geométrica, pero la superficie es mucho más suave, y entonces la performance a fatiga es mucho mejor. Fíjense que la penalización a fatiga o la calificación, la performance a fatiga de este tipo de uniones es del orden de 3 veces menos, o sea, 48 megapascales respecto de la resistencia estática de un acero de 240 megapascales dividido en coeficiente de seguridad. Pongámosle 150 megapascales, o sea, del orden de 1/3. Por eso, cuando uno verifica lo que se calculó en su momento, solo sin tener fatiga, a resistencia máxima, o sea, con su coeficiente a 150 megapascales, por ejemplo, si es un acero de 235, 240, en realidad esa unión tiene solo 50 megapascales admisibles de rango tensional. Y como el rango tensional es similar a la carga estática, a la tensión máxima, porque las cargas muertas, como les decía, es de poca preponderancia, no verifican. Pero repito, que no verifiquen no quiere decir que no se puedan rehabilitar. No solo no puede decir, no lo dice, sino que debe hacerse. Y es conveniente hacerlo y necesario. Bueno, fisuras en uniones soldadas, en zonas afectadas por el calor, por un mal enfriamiento. Se generan zonas martensíticas de alta dureza, pero más frágiles en la interfase entre el material base, que es el calentado y revenido, o sea, la zona afectada por el calor es la zona afectada del material base por el calor de soldadura mal enfriado o no precalentado, ¿no? Correctamente. Entonces eso de luego se propaga por fatiga. Picaduras de soldadura, ¿sí? Las picaduras de soldadura no generan una pérdida importante de sección, pero generan concentrador de tensiones que después son propagados por la misma corrosión y o por la fatiga también. Aireación superficial en los empotramientos de acero con hormigón, porque hay una aireación diferencial entre el hormigón, entre el acero que está levemente empotrado, a pocos centímetros empotrado, y el exterior. Hay un diferencial de aireación que genera corrosión, genera la pila electroquímica. Corrosión generalizada, herrumbre que genera rotura aparte de que se pierde sección, genera rotura de roblones o deformación de roblones. Y con lo que vimos hasta ahora, eso corresponde al diagnóstico de la estructura. Una vez que se diagnostica, hay que ver cómo rehabilitar la estructura.
Supongamos que el informe diagnóstico indica que la vida útil remanente de la estructura no es suficiente para el fin que se requiera, ¿no? Bueno, entonces se decide si existe algún tiempo para postergar la rehabilitación, se posterga. Y si no, se puede hacer en el momento que sea necesario, incluso en la actualidad, luego del diagnóstico. Pero existe la posibilidad de que no se llegue a la vida útil deseada, pero que la rehabilitación no sea urgente, que pueda pasar 2 o 3 años. Y eso es muy importante, 2 o 3 años, 5, lo que sean. Eso es muy importante para planificar y gestionar, porque uno no puede rehabilitar con un pase de magia todos los puentes que existen. Tiene que evaluarlos y decir, bueno, estos no llegan hasta la vida útil que deseamos, pero tienen 5 años más de seguridad. Entonces eso los posterga. Estos otros hay que actuar ya. Estos otros, la verdad, se puede actuar dentro de 10 años. Y hay otros que quizás no haya que actuar. Ahora, si hay que actuar, hay métodos, haya que actuar en la actualidad o en el futuro, hay 2 diferentes tipologías de rehabilitación que son complementarias. Una es el mejoramiento de detalles. Ahí no se agrega masa, no se agrega acero, no es un refuerzo. Lo que se hace es mejorar los detalles constructivos. Si hay una fisura, se le puede generar un arrestador, o sea, un agujero en la punta. Si hay un problema de rebaba en una soldadura, se puede resoldar y se puede amolar o martillar. Si hay una fisura, se puede poner una chapa de relleno y generar, por ejemplo, en un cover plate, y se puede generar un empalme abulonado. Se pueden reparar soldaduras. O sea, cualquier acción que mejore la capacidad o la performance a fatiga del detalle inconveniente. Ahí no hay un refuerzo estructural, no se disminuye el rango tensional. Lo que se hace es disminuir el concentrador existente, o sea, mejorar la performance a fatiga del detalle complejo, ¿sí? O el detalle problemático. Y la otra posibilidad, que son complementarias o no, es reforzar la estructura. ¿Cómo se refuerza? Bueno, básicamente con acero, con fibras, con pretensado externo. ¿Cuál es la función ahí? Disminuir, con composición estructural de hormigón-acero, ¿sí? Disminuir el rango tensional en las zonas traccionadas. Ahí sí cambia el rango tensional porque la inercia y la sección de la pieza es incrementada. Eso sí es un refuerzo. Veamos algunos casos. Estos casos son mejoramientos, o sea, generarle algún agujero en las fisuras, como acá, para que no sigan propagando. Generar una composición estructural entre una losa de hormigón y una viga de acero si no existe. Entonces, el eje neutro sube hasta prácticamente donde está la losa y el ala inferior fatigada disminuye su rango tensional sin necesidad de reforzarla, solo incluyendo estos conectores de corte, separando la constricción, la triaxialidad por constricción inducida, amolando y perfeccionando soldaduras o martillando, ¿sí? Generando uniones para rigidizar toda la unión y que no haya deformación cíclica fuera del plano en este huelgo, ¿sí? Que me genere distorsión y problemas en la unión soldada o bolonada entre ala y alma y entre rigidizador y alma. Acá es lo mismo, se separa para que no haya triaxialidad. Acá se generó un recorte más generoso que no genere una fisura en este ángulo agudo. O sea, todos estos casos son mejoramientos de detalles. No hay refuerzo. Estos son sketches de lo mismo, ¿sí? Acá se ve más claro. Se hace este agujero para que no haya una fisura acá. Acá se ve claro. Esto se llama arrestador tipo hueso de perro, porque eso es una faja, una discontinuidad, que después hay que hacerle obviamente 2 agujeros para que no sea la misma faja una fisura, ¿no? Entonces, una fisura que ocurre en este rigidizador no puede pasar de esta línea, ¿sí? Porque es arrestada, por eso se llama arrestador de fisuras. Y también otro típico arrestador de fisuras es un agujerito en la punta, como en este caso, ¿sí?
que después se puede rellenar con un perno o no. Entonces la fisura no puede avanzar porque se le hizo un agujero. El diámetro del agujero no es cualquier diámetro, hay que obtenerlo mediante fractomecánica, porque si no puede ser agresivo el agujero en sí. Pero ese agujero detiene el avance. Separación, ¿sí? Para que no haya constricción, o sea, para que no haya trexialidad. O sea, son todos mejoramientos de detalles donde no hay agregado de sección, pero mejora la performance del concentrador de tensiones al disminuir la concentración. Y el otro método, como les decía, es ya agregarle inercia o sección a las estructuras mediante agregado de chapas. Acá hay un montón de casos clásicos. Cada caso es especial. O pretensado externo, con cables o con fibras. Acá es agregarle una T por debajo, ¿sí? Entonces acá el concepto que es, se disminuye el rango tensional. Se puede además mejorar los detalles, pero además se puede o no agregar sección e inercia. Entonces el rango tensional disminuye. Si disminuye el rango tensional, la propagación de una fisura disminuye también. La tasa de velocidad, la velocidad de propagación y la vida útil remanente aumenta. Bueno, esto es lo mismo, pero con fibras. Esto está en desarrollo muy, muy inicial, pero va a existir dentro de poco poder reforzar con fibras. Y luego hay que proteger, ¿sí? Con galvanizado en frío y o pinturas, ¿sí? El galvanizado en caliente, perdón, es más para estructuras a diseñar. Los aceros patinables autopasivantes son para estructuras que a realizar. O sea, la estructura nosotros ya la tenemos, no la podemos convertir en un acero patinable. Pero sí la podemos proteger galvanizando en frío, es un zinc rich, es una pintura rica en zinc, y después esa pintura se protege con pinturas tipo epoxi y poliuretano para proteger la protección catódica que genera el galvanizado en frío. Y si el área no es tan agresiva, eludir o evitar el galvanizado en frío y directamente ir a un buen micronaje de pinturas. Bueno, rápidamente, porque ya estamos un poco pasados, les voy a mostrar algunas rehabilitaciones en Argentina que he hecho el proyecto. Este es un puente colgante que colapsó se construyó en el año 28 y colapsó en el año 83 por una crecida. Fíjense cómo quedó. Más que una rehabilitación, en este caso es casi una reconstrucción, pero esta torre se rehabilitó y de esto lo que se logró es esto. Con una intervención importante, pero se puso el puente a nuevo. Yo estas fotos las muestro para mostrar el gran contraste que existe entre lo que se encuentra y cómo finaliza la estructura prácticamente, no quiero decir a nuevo porque no lo es, pero con una confiabilidad estructural asegurada y restablecida. Este es otro puente en Buenos Aires que estaba de esta forma, con directamente pérdida de corrosión total, pérdida de masa total por corrosión, perdón, en cordones inferiores. Si este cordón se corta, el puente colapsa, corrosión generalizada, fisuras de todo tipo, y con una intervención limitada en costo, se rehabilitó totalmente, se permitió un nuevo cruce entre la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, para quien conoce, y hasta se rehabilitó el sistema de izaje. Este es un puente que se construyó inicialmente en el año 1908 y 100 años después se rehabilitó, entre comillas, a nuevo. Cuando digo entre comillas a nuevo es porque se rehabilitó la confiabilidad estructural. Ahora es confiable pasar sobre esta estructura por muchos años más, siempre que obviamente se mantenga, ¿no? Y este es otro, fíjense, este también es un cordón inferior, pérdida de masa total. Esta era una sección inconveniente porque generaba acumulación de agua y suciedad, ¿sí?, en esta estructura. Pero fíjense el deterioro enorme que tenía esta estructura. Era riesgosa porque estaba en uso aparte. Este es del año 1945. Estos están sobre el riachuelo de Buenos Aires. Para quien conoce Buenos Aires, rodea la zona sur de la ciudad y
divide la ciudad de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires. Y el riachuelo es un lugar altamente contaminante por la emisión de efluentes de las industrias que se hizo en el pasado y tiene es un alto contaminante de las estructuras metálicas. Entonces, después de muchos años pasó esto. Y esto era muy riesgoso porque el tránsito, esto no se veía porque es un puente de tablero inferior y el tránsito pasaba por encima. Y fíjense cómo terminó. Se recortó la zona corroída, se agregó chapa de costado, se pintó y se restableció de vuelta también el sistema de movimiento. ¿Con qué? Con una intervención limitada, ¿sí? Quizás con el 15% de lo que hubiese significado rehacer el puente, ¿sí? Aún si es de otro material, ¿sí? O si es de hormigón o de hormigón pretensado. Siempre rehabilitar un puente existente de acero va a ser más económico que construir uno nuevo, ya sea en acero o en hormigón. Y además, no es posible, aunque si quisiese, sería una mala decisión, pero si se quisiese reemplazar, no es posible, no es operativamente posible. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 500.000 puentes de acero. ¿Cómo se hace para reemplazar todos? Que algunos puedan ir a reemplazo, macanudo, es posible. Si del análisis o de un diagnóstico se recomienda hacerlo porque es más caro rehabilitarlo que rehacerlo, puede pasar, pero eso es muy, muy poco común. Generalmente la rehabilitación es por lejos económicamente y técnicamente más justificable que el reemplazo. Y este es el leitmotiv de esta charla, ¿no? Bueno, después hay, para analizar las frecuencias de inspección, hay que tener en cuenta, como les decía, que las fisuras incrementan su tasa de avance a medida que los ciclos pasan. Esto es fisura inicial, fisura crítica y ciclos. La tasa de crecimiento no es lineal, sino que es exponencial. Entonces, esto indica que los periodos o las frecuencias de inspección deberían ser más acotadas en el tiempo o más cortas a medida que pasan los ciclos. Y eso es crucial para un plan de mantenimiento y de inspección. Y esta es una curva de performance que es bastante conocida, que lo que indica es que uno conoce, en realidad con un cierto desvío de cargas y de resistencia al día 1, llamémosle al día de la inauguración, pero esa confianza estructural se va perdiendo a lo largo de los ciclos o del tiempo, y para restablecerla hay que generar periodos de inspección, diagnóstico y eventualmente rehabilitación, que son estos saltos discretos. ¿Con qué fin? Y con llegar a la vida útil estimada o hasta quizás sobrepasarla, porque si este salto discreto supera lo esperado, puede superar la vida prevista en el diseño original y superarla e ir aumentando y aumentando y aumentando la vida útil con tareas de mantenimiento preventivo y correctivo. Dentro de los preventivos está el diagnóstico y dentro de los correctivos está la rehabilitación. Bueno, para ir terminando, porque ya estamos en 1 hora y pico, existen hoy por hoy métodos que se llama de evaluación de la salud estructural, de monitoreo de la salud estructural, perdón, que no es hoy por hoy, al día de hoy, para sistematizarlo en todo tipo de estructuras existentes, pero sí en ciertos puentes de gran envergadura funcional o estructural, poder instrumentarlos de tal forma de obtener directamente del uso de la estructura datos para afinar nuestros análisis o nuestros diagnósticos. En lo que se refiere particularmente a fatiga, lo que se conoce como prone details o hotspots, o sea, puntos propensos a sufrir fatiga, que uno los instrumenta, le pone strain gauge, y de ahí saca directamente, no tiene que estimar una cantidad de ciclos, saca la cantidad de deformaciones cíclicas reales que ocurren en la estructura. Por ejemplo, en este caso, uno sabe que este es un punto propenso a sufrir fatiga, lo instrumenta con strain gauge, ¿sí? Y de ahí puede directamente obtener, ya no estimándolo o haciendo cálculos aproximados, sino directamente de obra el ciclaje, la deformación cíclica de tracción que tiene ese elemento,
y eso va a redundar en una mejor aproximación en el diagnóstico estructural mediante la resistencia de materiales y mediante la fractomecánica, y eso obviamente va a redundar en la necesidad de menores intervenciones por mayor conocimiento. Repito, después se pueden sacar frecuencias propias para saber si hay un problema de rigidez en alguna, pero es más para estructuras de hormigón y demás. O sea, este es un método de instrumentación que se llama de monitoreo de la salud estructural para obtener datos directamente de obra y no tener que estimarlos. Y con eso afinar los análisis estructurales, que va a redundar en una menor intervención y en una mayor confiabilidad de la estructura. Bueno, conclusiones. Para un correcto sistema de rehabilitación, inspección y mantenimiento de puentes de acero y mixtos deben realizarse, entre otras posibles, las siguientes tareas. Análisis estático a fatiga y fractomecánico, teniendo en cuenta el estado de conservación actual de la estructura, el cual se determinará mediante tareas de campo, relevamientos dimensional y fotográfico, ensayos no destructivos, detectar fisuras, detectar espesores remanentes, tareas de laboratorio, ensayos químicos, ensayos metalográficos, ensayos de Charpy para obtener indirectamente la tenacidad de fractura, soldabilidad. Esos son ensayos destructivos a obtener mediante probetas en zonas ociosas, o sea, de poca estado tensional, de un bajo estado tensional. Y estos ensayos para determinar las propiedades fractomecánicas y mecánicas de los materiales componentes, y a través de un histograma de cargas estimado pasado y futuro y posibles repotenciaciones, ¿sí? O sea, con todo este dato uno hace el diagnóstico y hasta puede repotenciar. ¿Qué es una repotenciación? Una repotenciación es aumentar el destino a la estructura. Por ejemplo, un puente ferroviario que es para 12 toneladas por eje se puede repotenciar a 22 toneladas por eje, o uno de 22 o uno de 25. Y posiblemente, como la naturaleza de la problemática en la resistencia estática máxima es distinta a la de fatiga, que es la pérdida de resistencia para ciclicidad de cargas menores, con una única rehabilitación puede lograr ambas cosas: rehabilitarlo a fatiga y repotenciarlo. Y eso es muy, muy útil porque con un solo refuerzo, con una sola rehabilitación o con un solo tipo, repotencia, o sea, le incrementa la resistencia estática y le incrementa la performance a fatiga. Identificar zonas ante un proceso de fisuración y zonas donde dicha peligrosidad no es tal. Diferenciar mediante marcado dichas zonas para mejorar o para facilitar la inspección. Evitar procesos corrosivos cuando se diseña la rehabilitación mediante un correcto diseño anticorrosivo, correcto drenaje, eliminación de zonas de acumulación de agua, eliminación sensibles a la acción electroquímica, y luego de rehabilitarlo, una correcta protección anticorrosiva. Las modificaciones a realizar deben tener como objetivo primordial que la estructura posea tolerancia a la falla. O sea, que si es posible lograr una redundancia estructural. A veces no es posible, pero de ser posible es conveniente lograr ese fin, porque es muy importante en el diagnóstico y rehabilitación de estructuras. Se deben crear las condiciones lo suficientemente largas en el tiempo como para identificar un proceso peligroso de fisuración y así poder actuar en consecuencia, para no llegar tarde, obviamente. Generar condiciones de forma tal de que la inspección futura sea simple. Eso lo tiene que hacer el que rehabilita, ¿sí? Tiene que rehabilitar de tal forma que la futura inspección sea lo más simple posible. Identificar en la documentación conforme a obra, los elementos estructurales críticos, los Fracture Critical Members, para que las inspecciones no vayan solo ahí, pero sí vayan especialmente ahí los inspectores a ver esos elementos, porque son los críticos, son los que, como dijimos, elementos traccionados que ante su falla la estructura colapsa, parcial o totalmente. Mejorar detalles o concentradores de tensiones, reducir concentradores, generar arrestadores de fisuras, orificios, o arrestadores tipo hueso de perro. Cuando digo hueso de perro, el hueso que come el perro, ¿no? El típico hueso que es
una faja y dos agujeros en sus puntas. Atenuar la constricción transversal o la constricción inducida que genera triaxialidad y fragilidad. Atenuar la distorsión cíclica fuera del plano, el caso de distorsión de un elemento sobre el otro en pequeñas zonas, en pequeños vuelos que generan una altísima distorsión y fatiga cíclica. Reducir los estados tensionales actuantes mediante refuerzo de acero, fibra o composición estructural. Inspeccionar regularmente zonas o secciones reparadas. Uno tiene que volver a lo que reparó para saber si fue efectivo lo que estimó que iba a ser efectivo y comprobarlo. Y si no es así, corregirlo. Pero lo tiene que hacer regularmente eso, ¿no? Y por último, como les decía recientemente, en puentes sometidos a altos ciclajes de gran envergadura estructural y alta relevancia funcional, hoy por hoy no para hacerlo sistemático porque hay que postprocesar, primero por el costo, por los recursos humanos y técnicos que son necesarios. No se puede instrumentar todo tipo de puente, pero sí los de envergadura yo creo que es conveniente hacerlo mediante un monitoreo de salud estructural para obtener datos directamente del uso y no es tener que estimarlos, ciclaje real de carga, deformaciones cíclicas en detalles propensos a fatiga, los hotspots. ¿Con qué fin? Con el fin de ajustar los análisis estructurales y fractomecánicos y con ello que las tareas de rehabilitación para la readecuación estructural sea lo mínimo posible y que la estructura sea confiable a futuro para su uso. Muy bien. Muchas gracias por la atención. Fui rápido, pero cumplí la hora y media. Son en mi país 21 y 26 y cumplí con Isabel. Y estoy a disposición de todos para las preguntas. Ok, muchísimas gracias. ¿Se me escucha eco? No. Yo escucho bien, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, ingeniero Martín, por su conferencia. Muy interesante el tema, amplio el tema y como siempre todos los temas pues deberían profundizarse un poquito más, pues obviamente por espacio pues, de tiempo, de agenda y demás, pues uno no puede hablar más profundamente. Correcto, el criterio lo quiero aclarar. Yo traté de brindar la mayor información posible para generar la inquietud. No es la intención enseñar, sino informar de que existe esta problemática y cómo resolverla. Y para quien esté a cargo de este tipo de estructuras o le toque en suerte tener a cargo este tipo de estructuras, saber de que hay herramientas para hacerlo y cuáles son. Y obviamente después profundizar, ¿no? No es posible este tipo de análisis hacerlo en una charla, pero sí dejar sentado la problemática y la forma de solución. Perfecto, no, completamente de acuerdo. Así es, un espacio de 90 minutos no se va a abarcar todo el tema, se abarcará superficialmente, pero pues estamos ahí atentos a lo que se pueda, a las preguntas. Les recordamos a los participantes que existe una sección del ICCA que se llama Pregunta al ICCA, donde se pueden dejar consultas y muy específicas pues que quisieran aclarar y se pueden dirigir al conferencista. Vamos a iniciar con unas preguntas que nos dejaron en el chat. Sí. Una pregunta que nos hacen es ¿cómo es el plan de mantenimiento que se utiliza o que hay en Argentina o que conoce usted pues en Argentina para los puentes de mantenimiento? Bueno, en Argentina, como en la mayoría de los países, eso está en desarrollo hoy por hoy. Pero como les decía, yo esta charla la estoy dando en toda Latinoamérica y desde hace unos cuantos años, por lo menos en mi país, se sabe de la problemática y se está empezando a hacer un plan sistemático de inspección y rehabilitación, sobre todo de los puentes de ferrocarriles de cargas y de los de pasajeros que entran a la ciudad, que son altamente utilizados, ¿no? Pero está en un comienzo, pero ya hace unos cuantos años que se está haciendo y se sigue haciendo.
en este momento hay licitaciones en curso para esto. Perfecto. También pues tenemos aquí pues muchas preguntas específicas con respecto a costos. Generalmente en Latinoamérica, lo hablo por Colombia, los puentes pues son o propiedad del Estado o el mantenimiento depende del Estado, ¿no? Sí. ¿No? En cuanto a precios o al comparativo de precios, ¿usted nos podría hacer alguna mención en las soluciones? ¿Por cuál arrancar? Yo lo que les puedo decir, que lo comenté en la charla, es, si usted tiene un puente existente y lo tiene que usar, necesita un cruce ahí y hay un puente existente, usted tiene que usar una estructura que conozca su confiabilidad. Ya tiene una estructura, pero no conoce su confiabilidad, y su confiabilidad, como vimos, está afectada por el paso de ciclos, o sea, no por el paso del tiempo, sino por el ciclaje, que obviamente es dependiente del tiempo porque necesita tiempo para que se cumplan ciclos, pero no es inversa. Puede haber un puente que no se usa, que tiene muchos años, pero si no tiene ciclos, no tiene fatiga. Eso quiero decir. Ahora, reemplazar ese puente, aunque sea por otro material, siempre es más caro, no siempre no, pero generalmente es más caro que rehabilitar el que está, ¿sí? La proporción, en mi experiencia, está que si un puente, construirlo nuevo en acero, cuesta 10, rehabilitarlo cuesta 1,5 o 2. ¿Sí? Es tómenlo como una guía, ¿sí? Si hacerlo de vuelta, o sea, tirarlo y rehacerlo de nuevo como igual, costase 10, utilizar lo que está y rehabilitarlo puede costar 1,5, 2, 2,5. O sea, un 15-25%. Entre 15 y 25%. Entonces, siempre, porque el acero que existe es útil, solo que hay que rehabilitarlo. Y si se cambia por otro material, por ejemplo, para puentes de hormigón, ya hay afectación. Ya aparte es más costoso, igual que la rehabilitación propiamente, ya el puente propio es más costoso que la rehabilitación de un puente de acero existente, pero aparte puede haber afectación sobre las fundaciones, porque el peso es mayor. Perfecto. Ahora que mencionábamos la posibilidad de preguntar a través del ICCA, ¿es posible que nos comparta usted su email para hacer las preguntas directamente, ingeniero Martín? Sí, por supuesto. Mi email está, lo vuelvo a la primera. Sí. Okay. www.saingeniería sin acento @gmail.com. Perfecto. Bueno, voy a coger algunas preguntas aquí ya bastante puntuales, Sí. específicas pues, de cada persona. Este es interesante. ¿Es para usted un puente de 70 metros, un puente de envergadura que merece la instrumentación? Y de 70 metros, bueno, me gustaría saber también si es muy utilizado, ¿sí? Si es un puente de 70 metros, pero está en un lugar de poco uso, yo diría que no. Ahora, si aparte de ser de 70, cuando hablo de envergadura estructural, tiene que ver con eso, y también tiene que ver mucho la funcionalidad, ¿sí? Ahora, quizás un puente no tan grande, pero muy utilizado, también puede entrar. Pero cuando yo hablo de monitoreo es porque no se puede monitorear miles y miles de puentes. Hoy por hoy no se puede hacer porque el postprocesamiento sería imposible. Hay que elegir. ¿Cuántos elijan? Bueno, va a depender de las posibilidades de cada lugar, ¿no? Y de la inversión que se quiera hacer, capacidad técnica, económica de cada lugar. Cuando yo hablo en líneas generales de envergadura funcional y estructural, me refiero a eso, ¿sí? Un puente de 70 metros es un puente importante, sí, obviamente, pero si aparte de ese puente de 70 metros entra a la ciudad, bueno, ese es un caso que podría ser, ¿sí? Ahora, si ese puente de 70 metros está en un lugar inhóspito, bueno, pues que con poco uso, no. No sé si está claro. Sí, pero, es claro, seguramente
Ahorita aparecerá alguna Pero contrapregunta. Pues. esto además es una opinión personal, ¿eh? Sí, claro, esto no es absoluto, digámosle así, correcto. Claro. Bueno, esta otra pregunta. ¿Es correcto decir que un puente de 50 años de servicio no puede ser reforzado por consideraciones de fatiga? Absolutamente incorrecto. Justamente la charla es esto, que un puente de 50 o 100 años puede ser reforzado y rehabilitarlo de esta forma. Tenga 50, 100 o los años que tenga. Por más fatiga que tenga, no hay problema. Pero tienen que serlo. Lo que no se puede hacer es seguir usándolo sin hacerlo. Diagnosticarlo primero. Después se decide si es necesario rehabilitarlo o no, de acuerdo a si hay una propagación de fisuras que está por debajo. O sea, la velocidad de propagación hace que la estructura esté por fallar en un plazo menor a la vida útil necesaria, remanente. Ahí sí hay que rehabilitarlo. ¿Cuándo? Urgentemente, a corto plazo, a mediano plazo, ¿sí? Pero se puede usar siempre. Y es más, se puede usar si el diagnóstico indica que no hay que rehabilitarlo, por más que no verifique fatiga según las normas, porque son normas de diseño, acuérdense, no normas. Las normas de diseño no son directamente aplicables a puentes existentes, a rehabilitación. Son una guía, pero no son aplicables, porque si no, no verifica ninguno. Yo he visto diagnóstico, dice, bueno, no verifica la norma, pongámosle AREMA o ASTO, hay que tirarlo al puente o hay que reemplazarlo. Eso es un error, pero grosero error, ¿sí? Y es el leitmotiv de esta charla. Lo que hay que hacer es diagnosticarlo y del diagnóstico se verá si es necesario y cuán necesario es y cuánto hay que rehabilitar. O sea, en qué cuantía, en qué cantidad, en qué magnitud. Perfecto. ¿Las normas AREMA contemplan información para rehabilitación de puentes de acero o qué otros documentos se pueden recomendar? No, en general no, son normas de diseño. No, hay toda una ingeniería de rehabilitación que no está normada en general, pero sí hay un montón de documentación y libros, ¿no? Bibliografía hay mucha. Pero las normas son de diseño. Obviamente uno tiene que hacer el cálculo normativo, ojo, pero que no verifique a una norma no quiere decir que el puente, rehabilitándolo, no pueda seguir utilizándose. No es que no verifica, va a desguace. No verifica, se hace el análisis fractomecánico y se ve cuánto hay que rehabilitarlo o en qué magnitud hay que rehabilitarlo. Y posiblemente, aunque no verifique, si uno no encuentra ninguna fisura, ese puente es confiable. O si encuentra fisuras pequeñas, muy lejos de la fisura crítica, ese puente es confiable, por más que no verifique los estándares. Porque los estándares de diseño tienen otros criterios, ni siquiera permiten la iniciación de fisuras. Entonces no se puede mirar con ese ojo, permítanme la expresión, puentes existentes. Hay que hacer otro análisis, que es este que yo planteé. Y que yo planteo, que está altamente aceptado en el mundo, ¿no? Y bibliografía hay mucha. Libro de Barson, libro de Fisher, ¿sí? Connor. Bueno, todo lo que es fractomecánica. Publicaciones de la Alianza Americana. Todo lo que es la normativa europea al respecto. Está muy difundido, la problemática es muy importante y muy extendida en todo el mundo y muy común. Entonces está estudiado. Lo que quizás no está tan hecho, sobre todo en nuestra región, es puesto a la práctica. Pero hay que hacerlo en forma lo más rápido posible porque en algún momento puede haber un problema. De hecho, ya lo hubo en algunos casos. Bueno, sí, perfecto. Es la cuestión del mantenimiento y la continuidad de ese proceso de mantenimiento, ¿no? Lo que exactamente. Aquí. No es solo rehabilitarlo, hay que rehabilitarlo y después mantenerlo. Correcto. Bueno, ahí nos mencionó usted algo de bibliografía. Esta también nos la preguntaban. Los libros, a ver, uno de los mayores especialistas en este tema americano se llama Fisher, es el ingeniero Fisher o el doctor Fisher, el libro de Barson y Rolf, pero hay mucha. El Fatigue Primer de la Alianza Americana de Puentes, toda la escuela europea también. Hay mucha bibliografía y mucha es fácilmente obtenible desde la web, en forma libre, ¿no?
libre para su Uso. para su uso, para su investigación. Perfecto. Bueno, aquí una pregunta interesante. ¿Cómo es el vínculo entre la fractomecánica y la ingeniería estructural? Bueno, muy buena pregunta. A ver, no la ingeniería estructural, la fractomecánica es parte, de mi opinión, de la ingeniería estructural. ¿Cómo sería el vínculo entre la fractomecánica y la resistencia de materiales? Son complementarias. La resistencia de materiales para el diseño, la fractomecánica para el diagnóstico, si queremos hacer una gran división. Eso no quiere decir que para el diagnóstico no tenga que también hacerse los cálculos estructurales o las verificaciones estructurales clásicas. Eso lo dije en la primera parte de la charla. Pero además, para poder diagnosticar y saber y rehabilitar, hay que utilizar la fractomecánica. Ambas conforman la ingeniería estructural de puentes de acero. ¿Sí? Perfecto. Bueno, esta fue una contrapregunta, seguramente voy a leerla textualmente. Ingeniero, hay en Colombia un puente en la vía al llano con 70 metros de largo y los volúmenes de tráfico son altos, además de tener más de 60 años, como si solo se tiene planos de levantamiento geométrico, ¿se podría realizar el diagnóstico que se recomendaría para evaluar su estado tanto para fatiga como para riesgo sísmico? Bueno, para ambos problemas hay que diagnosticarlo y para eso no alcanza con los planos. Hay que investigarlo, hacer ensayos no destructivos, o sea, investigar si hay fisuras visualmente mediante ensayos, tintas penetrantes, partículas magnéticas, investigarlo y ensayar el material para descartar que pueda haber 50 años atrás, no. Pero si es más antiguo podría haber hierro pudelado, hierro forjado. Pero de todas formas hay que investigar el material a través de ensayos destructivos, pequeños, eso no es un problema. Y después chequearlos, investigarlo, o sea, hacer un spot de ensayos en uniones críticas y averiguar el estado de fisuración y corrosión que hay. Y para el diagnóstico sísmico lo mismo, a ver si hay un problema de asientos, si hay un problema de los apoyos, ¿sí? Si hay un problema de deformación post un sismo, y todo eso se puede rehabilitar. Yo he dado una charla sobre rehabilitación sísmica. Lo que pasa es que no la incluí acá, porque ya eso solo es todo un tema, y se hacía demasiado extenso. Pero existe toda la temática de rehabilitación sísmica de pilas de puentes y de la superestructura también. Pero hay que investigarlo, hay que inspeccionarlo, diagnosticarlo y recién ahí decir, bueno, hay que rehabilitarlo. ¿Cuándo? ¿Es urgente? No, puede ser dentro de 3 años, no, puede ser dentro de 5 años. O quizás no haya que rehabilitarlo nada. Generalmente algo hay que hacerle siempre, o generalmente algo hay que hacerle. Pero a veces el puente no se encuentra fisura, no hay corrosión, o hay baja corrosión. El puente tiene fatiga, pero no, las fisuras son pequeñas, y bueno, se va manteniendo, no hay que agregarle acero ni nada. ¿Sí? Después, acuérdense que la charla se llama inspección, diagnóstico, rehabilitación y mantenimiento. No termina la rehabilitación, porque si no, este problema se traslada hacia adelante. Perfecto. Aquí nos preguntan, previo a la rehabilitación, ¿cómo se recomendaría la prueba de carga? La prueba de carga da una foto y nosotros estamos evaluando una película. Permítanme esta analogía. La prueba de carga solo es útil para poder asegurar que la carga máxima de diseño al día que se hace la prueba de carga es apta. Pero una fisura que está a punto de llegar a su valor crítico no puede verse a través de una prueba de carga. No sé, es un concepto muy, muy importante. La prueba de carga, que es estática, es una carga única, va a decir que hoy, cuando se hizo la prueba de carga, la estructura se comportó correctamente. Pero si hay una fisura que está a punto de propagar, de partir un elemento crítico en dos, la prueba de carga, puede ser que la prueba de carga
no genera ese ciclo adicional para que eso pase, y 3 meses después con, no sé, 30.000 ciclos sí, y con una carga menor que la de la prueba de carga. Porque la fatiga, aparte, es con cargas mucho menores que las de diseño. Por eso la prueba de carga es insuficiente. Posiblemente sea necesaria, yo tengo ciertas dudas, pero tampoco todo suma, pero seguro es insuficiente. Sí, de acuerdo, perfecto. Bueno, otra pregunta, ya vamos terminando pues por cuestión de agenda, tiempos también. Para puentes en zonas tropicales como Colombia, para efectos de tenacidad, ¿es igual el comportamiento de un puente en acero A709 que para un A588? A ver, los aceros que están hoy normalizados, la pregunta es, a mayores temperaturas la tenacidad es mayor, primero. Pero además, los puentes, los aceros que están hoy por hoy normalizados, son dúctiles a temperaturas de uso, ¿sí? Ya están creados ex profeso así. Lo que yo intenté decir es que en la época que se construyeron estos puentes, estamos hablando de entre 80 y 100 años atrás, ese recaudo no existía. Hoy ya sí existe. Esas nomenclaturas son de aceros de esta época y no tienen ese problema. Pero sí, los requerimientos, por ejemplo, de energía de Charpy absorbida dependen de la temperatura mínima de servicio. Lo que hace que un acero pueda ser, por ejemplo, entre la Patagonia Argentina requiere, que hace varios grados bajo cero, requiere un acero distinto que en el norte de mi país, que no es tropical, pero hace quizás 30 grados más, ¿sí? Pero en general son exigencias mayores, pero todos esos aceros son estructurales y son tenaces, ¿sí? El problema son los antiguos o los de la época que se construyeron estos puentes, donde este problema no se conocía, pero no estaba finamente. Fíjense, una de las primeras láminas donde digo hago una cronología, que recién en el año 70, a partir del año 70, esta problemática empieza a prestarse la atención post colapso, algunos colapsos importantes de puentes, ¿no? O sea, la vanguardia de la ingeniería, bueno, acá se está viviendo problemas en varios puentes. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Eso pasó muchos años después, a partir de los años 70. Ok, perfecto. Aquí, y ya esta sí es la última. Aquí preguntan por qué exigen acero A588 con prueba Charpy para fabricar puentes si en Colombia es poco probable que las temperaturas lleguen a bajo cero. No importa. O sea, a ver, las temperaturas, repito, mayores temperaturas, mayor tenacidad. Y requerimientos menos exigentes. Pero algún requerimiento mínimo hay de Charpy, siempre. Si no, uno no puede usar, por ejemplo, un acero de uso mecánico, porque tiene un Charpy a altas temperaturas bajo. En una de las láminas, si me permiten, lo voy a mostrar porque es importante esto. Fíjense, ¿se ve ahí la imagen? Sí, estamos viéndola. Todos estos aceros que están aplanados tienen para temperaturas altas, fíjense, 25 grados, 50 grados sobre cero, tenacidades muy malas. Entonces, estos aceros no se pueden usar, por más que esté en zona de alto calor, o sea, de altas temperaturas. Hay que usar estos aceros, donde la transición dúctil frágil está a valores muy bajos. Obviamente, repito, no es lo mismo un lugar donde las temperaturas de 30 grados bajo cero son usuales o posibles que un lugar tropical. Y eso lo contemplan las normas. Pero no es posible utilizar. El requerimiento de Charpy siempre está. Pero es más laxo o más leve en zonas de altas temperaturas que en zonas de bajas temperaturas. Eso sí. Pero siempre hay un requerimiento mínimo. Bueno, no, sí, está claro. Bueno, ingeniero Martín,
Ya pues por agenda debemos despedirnos. Lo invito a que se despida pues de los participantes. ¿Parece? Bueno, yo quiero agradecer nuevamente al instituto por la invitación, al ingeniero Pozo, a usted, a Isabel y a todos los que hicieron posible, a los auspiciantes obviamente, a todos los que hacen posible este tipo de eventos, que es muy auspicioso. Yo estoy aquí porque he visto uno, fui partícipe de uno, o sea, asistente de uno que me resultó muy interesante hace unos meses atrás. Y bueno, también me dio mucho interés poder participar como conferencista. Así que muy agradecido a todos ustedes, muy agradecidos a los asistentes. Espero les haya sido útil, amena, lo más amena posible. Sé que es un tema complicado, muy compacto en el tiempo, pero repito, el objetivo es brindar la mayor información posible para generar una inquietud y una idea, y para quien necesite o esté con esta problemática a cargo, sepa de que hay herramientas que da la ingeniería estructural para poder transformar estructuras que no se conoce la seguridad estructural en estructuras muy competentes y con vida útil futura importante. Y estoy a disposición de que me hagan cualquier pregunta privada o a través del instituto, a mi mail o a través del mail del instituto de este tema sin ningún tipo de problemas. Repito, si fue muy compacto y rápido, en realidad esta charla es de más de 2 horas, pero aún que hubiese sido 2 horas también es muy ambiciosa. Pero el objetivo que yo creo es brindar, aparte queda, ¿sí? Y quedan las slides y las pueden consultar y me parece que eso es preponderante, aunque pueda quedar muchos temas no totalmente desarrollados o no a la profundidad que es necesaria, que para eso se requiere directamente un curso de muchas horas, ¿no? Así que muchas gracias a todos, han sido ustedes muy amables. Bueno, muchísimas gracias. Sabemos que este tema es bastante amplio y profundo. Bueno, el Instituto Colombiano de la Construcción con Acero agradece la amable asistencia de las personas que se conectaron y agradece también a ASESCO Colombia SAS por su apoyo para la realización de este evento. Agradecemos a los más de 250 participantes que estuvieron esta noche. Sí, señor. Como bien lo decía usted, esto es para un curso, pero pues eso será discutido pues posteriormente, y gracias nuevamente a usted, ingeniero Martín, por la posibilidad de recibir las preguntas que quedan pendientes, porque quedaron muchísimas pendientes por resolver. Ningún problema. Ningún problema. Las responderé una a una. Ok, perfecto. Los invitamos a inscribirse a nuestra próxima conferencia el 26 de noviembre, titulada Mitos y realidades de losas de concreto fundidos sobre tableros de acero, a cargo del ingeniero Gilberto Areiza, que será a las 6 de la tarde. En el chat van a encontrar el link de inscripción. Por favor, recuerden que las memorias y el certificado de asistencia de esta conferencia serán compartidas a los correos electrónicos de quienes dirigencien la encuesta. Recuerden también que se puede adquirir ya la guía técnica número 4, diseño en condición de incendio, en versión impresa en nuestra página web icca.com.co. También les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube, ICCA Colombia, donde hay colgadas algunas de las conferencias en las que ya hemos participado. No siendo más, entonces nos despedimos, quedamos prestos para el próximo evento, el 26 de noviembre, lo recordamos. Los esperamos a todos, que estén atentos a nuestras redes sociales para estar informados de estos eventos. Y los dejamos en la producción, en manos de producción, para que nos dejen con el video de despedida. Muchísimas gracias a todos por su participación.